El regreso impensado de Nisman. Ay, otra vez, no te puedo creer, otra Sí, vez con Nisman. pero por razones llamativamente distintas a las que usted piensa. Vamos a A explicarlo. ver, por favor, si estamos en una radio, hable. Efectivamente, usted dice, bueno, el regreso de Nima, otra vez Nima, lo descongelaron, ¿Lo etcétera. desfrizaron de vuelta? No, esto es llamativo. Mucha gente no se acuerda que el fiscal Alberto Natalio, se llamaba Alberto Nisman, denunció a Mauricio Macri cuando este último se desempeñaba como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el inicio de su gobierno. En ¿Y por aquel qué lo momento, denunciaba? y lo denunció por espionaje. ¡Epa! Lo Míralo denunció por Nisman, espionaje. míralo Ahora vas a Nisman. acordarte de la causa. Resulta que Cristina Fernández de Kirchner estaba en la Asamblea de las Naciones Unidas. Si no me equivoco, esto debe ser 2013, seguramente, o 12. Después voy a ver bien el año, pero más o menos ahí. Y había convocado a esa asamblea a muchas personas que la acompañaran, entre ellas a Sergio Burstein. Sergio Burstein era y es un compañerazo que siempre estuvo en la organización de los sobrevivientes y los Sí, familiares de lo la recuerdo causa AMIA. perfectamente, hace mucho que no lo veo, sí. Sí, porque se fue a vivir a otro lado, pero en aquel momento estaba en Estados Unidos y alguien, un anónimo, llamó a su casa, atendió su hija y esa persona le dijo que tenía intervenido el teléfono y que lo estaban espiando a Sergio Gulstein. Cuando volvió de Estados Unidos, hizo una denuncia y se pudo investigar dicha denuncia, un buen fiscal, y llegaron a la conclusión de que el teléfono efectivamente estaba, el teléfono de Sergio Buste estaba intervenido por decisión judicial por un juez de Misiones. Ah, Un juez los viejos, los que ¿cómo se llama el peronista este que era amigo de Macri de Misiones? Ramón Puerta, Puerta, que le Ramón conseguía Puerta, jueces amigos de Misiones para que le dieran autorización para las escuchas. exactamente. Y se armó un escándalo, se puso en evidencia que dichas escuchas habían sido inicialmente solicitadas por un comisario ya fallecido, el Fino Palacios, no me acuerdo el nombre de Claro, pila, pero le decían el Fino, el que armó la Policía Metropolitana. exactamente, y tuvo que renunciar después, a partir de este escándalo en su momento, ¿no? Y fue procesado. Pero la historia era así: el que hace la denuncia, Sergio Burstein, va a ver a quien era en su momento un, digamos, un relativo confidente, que era Nisman. ¿Eh? En aquel momento, yo recuerdo muy bien, porque por lo que yo estaba haciendo laboralmente en aquel momento, también lo veía habitualmente a Nisman, y Nisman había sido nombrado por Néstor Kirchner, recordémoslo, en la Fiscalía AMIA, y tenía un Ujú. rol supuestamente de investigación. Después descubrimos con el tiempo que era toda una falacia, pero en aquel momento Sergio confió en Nisman y Nisman hizo la denuncia contra, a partir del relevamiento que hizo el propio Nisman, contra Macri, como responsable último del jefe de la policía metropolitana, que en aquel momento, hasta ese momento todavía no había sido el responsable de la seguridad de Boca Juniors, Fino Palacios. Muy bien, el entramado en aquel momento puso en evidencia que esas escuchas dispuestas por un pedido de Buenos Aires ante jueces de Misiones eran entregadas a un personaje, un oficial de la policía, Ciro James. Sí, los James, me acuerdo perfecto. Muy bien, Ciro James, que recolectaba los relevamientos de esas escuchas y curiosamente se detectó en la investigación que recibía esas escuchas en la puerta de la casa de Mauricio Macri. Es decir, ¿cómo se detectó esto? Que
Es decir, los mecanismos de celular permiten detectar dónde se mueve una persona. Obviamente estamos todos vigilados en el caso de que se decida por una orden judicial o La por... geolocalización, sí. Exactamente. Y este Ciro James se lo acusó de ser parte de este entramado con la CIDE. Evidentemente el anónimo era personal de la CIDE, que todavía nunca se pudo saber, el que llamó a la casa de Sergio Burstein, que obviamente tenía conocimiento de esta realidad. Y Ciro James era empleado de Macri en la Ministerio de Educación de Ay, la Ciudad de Buenos qué Aires. interesante, sí. Sí. Y su jefe, quien lo había nombrado, era el ministro de Educación, que se llama, un personaje patético, que ahora ha vuelto a la ciencia de la educación, se llama Mariano Narodowski, ¿no? Ah, Y es, Mariano sí. Narodowski, Mariano ¿volvió? Narodowski, ¿eh? ¿Volvió? Porque estuvo No, bueno, tuvo desaparecido que de la renunciar justicia. en su momento, como renunció Ciro James, pero la noticia de hoy es que estos personajes, luego de casi 20 años, 17 años, van a ser llevados a juicio oral. Con lo cual, digo, Qué más allá de bueno, que qué buena sí, noticia. sí, por decisión de la Corte Suprema, pero vamos a la trampita que tienen estos personajes A ver, patéticos. sí, porque es raro que lo llamen. Claro, es decir, fueron emputeciendo la causa, que es lo que hace la gente que tiene poder y abogados, etcétera, y lograron estirar todo. Cuestión de que es probable que el TOF que se encargue de su juzgamiento, digo que la Lo causa está sobresea. prescripto. No, que está O prescripta. prescribió, claro, sí, sí puede Prescribió ser. por Para tiempo. salvarlo a Macri, porque no hacen otra cosa más que salvar a los Exacto. malos. Vamos a ver. Hoy, la noticia de hoy es que el último pedido de Ciro James, sobre todo para evitar el juicio, no pudo ser otorgado por la Corte Suprema. Yo creo, esta es una hipótesis por conocer olfativamente a estos fascinerosos cortesanos, que era como demasiado. ¿Por qué? Porque el acusado principal, mirá lo que es la justicia de este país, que es una vergüenza, que era Sí. Ciro James, falleció. Ah, murió Entonces, Ciro James. claro, entonces, no, el Fino Palacios. Ah, murió El Ciro Palacio. acusado principal era el Fino Palacios. Por esa causa estuvo procesado Mauricio Macri y curiosamente fue desprocesado 8 días después de asumir como presidente de la Nación. Recordemos esto porque es tan escandaloso este país. Tienen tan poca vergüenza. El tipo estaba procesado, asume la presidencia de la Nación, procesado y 8 días después, que ya es presidente de la Nación, lo desprocesan. Pero dejan el procesamiento al Fino Palacio, a Ciro James, a Mariano Lewandowski y a otros. ¿No es cierto? Muy bien, ¿qué pasa? A partir de ese momento, por supuesto, el Círculo Rojo, que tiene representación mediático-judicial, empezó a presionar para frizar a la causa, como han frizado y vuelven a desfrizar de vez en cuando a Nisman, ¿no? Por otro tema. Han tratado sistemáticamente de evitar que se sepa que esta causa se inicia con una acusación del fiscal Nisman, lo han tratado de eludir, ¿no? No puede ser eludido, sobre todo para aquellos que tienen memoria, ¿no? Y que les gusta buscar datos acerca del pasado. Y como murió el Fino Palacios, Ciro James dijo, bueno, ya está, murió el más importante acusado. Y con este elemento que acabo de decir, lograron tirar la causa 4 años para adelante. No, bueno, pero que murió entonces también y al final, hoy a la mañana, la Corte Suprema dice, no, murió uno, pero los otros tienen que ser llevados a juicio. Ahora, ¿cuál es el problema que viene ahora? Pero no está acusado Macri. ¿A quién van a juzgar? No, van a acusar por ahora, pero es un peligro para Macri. Porque ¿Por qué? todo juicio oral y público, como lo de López hoy, tiene Sí. sorpresas. Tiene sorpresas. Es decir, quienes tienen, digamos, la parte trasera no precisamente limpia, siempre quieren evitar que existan los juicios orales, porque ahí Se dicen irrumpen, cosas, se dicen se cosas. pueden decir cosas
o alguien, en este caso López u otro, sabe que ya no está solamente frente a un fiscal o a unos jueces, sino está frente a una declaración que es videograbada o es pública. Cualquiera de Bueno, las por dos. eso prohibieron ahora prohibieron la filmación de las Sí. audiencias de la causa Cuadernos. Vamos a esto. Prohibieron la difusión directa, pero lo que vimos hoy de López no fue de la difusión directa, fue que como es Ah, eso se graba o se graba. Y porque después eso es el diferido. concepto de juicio oral y Claro. Y público. público, si no le falta el público, claro. Exactamente. Y el público, en este caso, puede uno anotarse para ir para cualquier juicio oral y público, sea o no testigo, sea periodista, etcétera, etcétera, pero lo que no pueden hacer es evitar, como lamentablemente se hizo en el juicio de las juntas, terriblemente, que se transmita en directo. Lo que no querían en aquel momento, y siempre no quieren los que tienen el trasero, es que aparezcan cosas que impacten socialmente. Porque me acuerdo el diario del juicio, que fue un evento importantísimo en papel, vos te acordarás, Sandra, también, Sí. del 85, que salían las declaraciones que eran terribles de los testimonios de los desaparecidos sobrevivientes, de los compañeros, de los familiares, etcétera. Pero eso no es lo mismo verlo en vivo y en directo en una videograbación, porque el impacto de las imágenes es mucho más grande, porque se pueden hacer recortes, como se hizo efectivamente de lo de López, y sobre todo porque, y hay que decirlo, y lo digo lastimosamente, a la gente le cuesta menos ver una película que leer. Claro, por supuesto, es mucho más difusión ver el video que leer, lee muy poca gente, leen los Exactamente. títulos. Entonces, acá lo que aparece es que se les escapó un poco la tortuga, porque ya en tres instancias anteriores la Corte Suprema no puede decir deshágase el juicio porque nunca se levantó los procesamientos contra Ciro James, ni Mariano Narodowski. Mariano Narodowski sigue dando clase, fue el encargado en su momento de nombrar a Ciro James. Es muy gracioso porque se armó un escándalo y una comisión investigadora dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que puso en evidencia la complicidad de Mauricio Macri, y se llegó a votar a echarlo a Macri, pero no alcanzaron los votos en aquel momento, como sí alcanzaron tristemente para echarlo en su momento a Ibarra, ¿no es cierto? Recordemos, por causas diferentes, etcétera. Pero lo que quiero decir es que Nisman lo han sacado del placar nuevamente, en este caso por una causa impensada, en donde ya está trabajando sin duda Mauricio Macri y todo su corte de vasallos leguleyos, para tratar de evitar que se desarrolle ese juicio, porque en el mismo, sin duda, va a aparecer lo obvio, que Ciro James en realidad era un empleado Delfino Ciro Palacios. Palacio, pero nombrado por Macri. De hecho, Claro, el eran empleados de propio, Macri los dos. en la declaración de Mariano Narodowski, aparece, porque se le pide declaración en su momento, y se le pregunta, bueno, ¿por qué está un policía trabajando en el Ministerio de Educación? Y dice, bueno, a mí me pidió Macri que lo nombre. Claro. Entonces, esta vieja tentación que se vio luego en infinidad de veces en referencia a los familiares, por ejemplo, del submarino, que se vio en esta tradición que incluso Macri terminó culpabilizando a su padre de ser el responsable del seguimiento de su cuñado. Es decir, la mafia, la vigilancia y su versión actualizada en Peter Thiel y compañía van de la mano. Así que lo que tenemos es algún show que puede venir, esperemos que venga, en el cual otra vez Mauricio Macri va a estar desesperado juntando la plata para pagarle a fiscales y jueces y evitar de esa manera que quedar escrachado como lo que es: un corrupto, un delincuente y un mafioso que ha utilizado siempre dinero del Estado para cuidarse y para perseguir a sus opositores. Gracias, Jorge. Vamos